En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, no me abandones, no te me alejes, Dios mío. Ven deprisa a socorrerme, Señor mi Salvador. Qué bueno poder decirle permanentemente al Señor una oración así. Pedirle que no nos abandones, que nos acompañe siempre. Pero también es necesario que nosotros demos el primer paso hacia Él. Por eso, la reflexión diaria de la palabra de Dios, nuestra oración permanente. Y en este tiempo de Cuaresma, qué grandioso es el Señor con nosotros, quien nos invita a retornar a Él a través de la reconciliación. Pongámonos confiadamente en las manos del Señor. Él es nuestro Salvador. El domingo en la Eucaristía decíamos que solo Dios basta. Pues vale la pena tener en cuenta esa frasecita de Santa Teresa. Solo Dios basta. Permitamos que el Señor nos siga hablando a través de su palabra. Meditemos, oremos con ella. Llevémosla a la práctica de cada día y siempre dejémonos iluminar por el Espíritu Santo, ya que Él es Dios y Él todos los días nos está enseñando algo nuevo. Oremos. Señor, somos tu pueblo. Consérvanos en el camino del bien que tú nos has señalado y ayúdanos en nuestras necesidades temporales para que sin angustias podamos buscar los bienes eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Salmo 30. Sácame, Señor, de la trampa que me han tendido, porque tú eres mi amparo. En tus manos encomiendo mi espíritu y tú, mi Dios leal, me librarás. Pero yo, Señor, en ti confío. Tú eres mi Dios y en tus manos está mi destino. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Proclamación de la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, mientras iba de camino a Jerusalén, Jesús llamó aparte a los 12 y les dijo: Ya vamos camino de Jerusalén, y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas, que lo condenarán a muerte y lo entregarán a los paganos para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen. Pero al tercer día resucitará. Entonces se acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo junto con ellos, y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó: ¿Qué deseas? Ella respondió: Concédeme que estos 2 hijos míos se sienten, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda en tu reino. Pero Jesús replicó: ¿No saben ustedes lo que piden? ¿Podrán beber el cáliz que yo he de beber? Ellos contestaron: Sí podemos. Y él les dijo: Beberán mi cáliz, pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Es para quien mi Padre lo tiene reservado. Al oír aquello, los otros 10 discípulos se indignaron contra los 2 hermanos. Pero Jesús los llamó y les dijo: Ya saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. Que no sea así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea el que lo sirva. Y el que quiera ser primero, que sea su esclavo. Así como el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida por la redención de todos.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Lo condenarán a muerte. El Señor Jesús nos dice el texto del Evangelio que acabamos de proclamar, tomado el capítulo 20 de San Mateo, nos presenta el tercer anuncio de su pasión. Y este tercer anuncio ya contiene unas cualidades bien particulares, diferentes a los dos anuncios que el Señor ya ha hecho anteriormente y que encontramos también en San Mateo, en el capítulo 16 y en el capítulo 17. Él les dice que va a Jerusalén y que allá será escarnecido, flagelado, crucificado, pero al mismo tiempo les anuncia la resurrección. Les anuncia entonces el Vía Crucis, pero también ese Vía Crucis que lleva a la glorificación. Nosotros estamos invitados por el Señor también a vivir el tiempo de Pascua. Él vivió su propia Pascua. Ahora nosotros en la liturgia de la Semana Santa lo que hacemos es celebrar la Pascua cristiana en memorial de la Pascua de Cristo el Señor. Y así como los discípulos van con él hacia Jerusalén, este tiempo de Cuaresma, podemos nosotros decir, es nuestro camino hacia Jerusalén, donde el Señor Jesús va a ser escarnecido, flagelado, crucificado y resucitado por Dios Padre al tercer día. La madre de los hijos de Zebedeo, como toda madre, siempre pensando lo mejor para sus hijos. Qué bien que sea así, pero solo que ella piensa más desde el campo plenamente humano. Busca que sus hijos estén a la derecha y a la izquierda del Señor Jesús en el reino de los cielos. Y la pregunta que ella le hace al Señor es el momento preciso, es la ocasión que ella misma pone en manos de Jesús para que Él hable de la autoridad como servicio. Sí, la autoridad es un servicio. ¿Qué pensamiento tan diferente el de Dios respecto al pensamiento humano? Hace unos días tuvimos unas elecciones aquí en Colombia y nos preparamos para las elecciones presidenciales. Pero vemos que la mayoría de quienes buscan ser elegidos están pensando en la autoridad, no como un servicio al constituyente primario, o sea, como un servicio definitivo al pueblo que lo elige, sino más bien buscando ellos una posición de altura, una posición donde tengan honores, una posición desde la cual puedan dominar al pueblo y muchas veces aprovecharse del mismo pueblo para beneficio totalmente suyo. El servicio como sentido de autoridad anunciado por el Señor es totalmente distinto. Y también anuncia aquel día el Señor el martirio como el beber el cáliz del dolor. El Señor Jesús sabe que va a Jerusalén a sufrir y por lo tanto los hijos del Zebedeo, ellos finalmente dicen, sí, somos capaces de beber también el cáliz del dolor, pero no saben que realmente no depende de su esfuerzo humano, sino también depende del estar permanentemente haciendo la voluntad de Dios. El servicio que San Mateo subraya con frecuencia en el Evangelio indicaba primeramente el servicio en la mesa. Y en un segundo momento Jesús se presenta como el siervo de Yahvé, el servidor de Dios. ¿Y qué consiste entonces el servicio desde el Señor Jesús? Visto desde Él, el servicio consiste en el dar la vida por el otro. Y es lo que Él hará cuando llegue a Jerusalén. Va dispuesto a entregar su vida. Nadie se la quita. Él mismo la entrega y la entrega por nuestra salvación.
Qué interesante entonces ver esta realidad. El Señor acepta el martirio en el patíbulo y la cruz porque sabe que entregando su vida nos libera a nosotros de la peor de las esclavitudes, la esclavitud del pecado. Y el anuncio de Jesús está lleno de esperanza. De esperanza. Y la esperanza en el Evangelio no es cruzarnos de brazos y esperar que se haga siempre la voluntad de Dios ahí sin hacer nosotros ningún esfuerzo. No. La esperanza cristiana consiste en estar siempre activos, haciendo en todo la voluntad de Dios. Y al hacer la voluntad de Dios, tener total confianza en que Dios siempre cumple lo que Él nos promete. Al término de su misión, no es la muerte lo que domina, no, sino la vida. No es el insuceso que trae tristeza, agobio, amargura, no, sino es la victoria. Sí, Cristo en la cruz vence la muerte y por lo tanto alcanza la victoria. Como Jesús, nosotros los discípulos, no debemos mirar el insuceso con amargura, con tristeza. No. Y tampoco podemos estar litigando unos con otros como los primeros apóstoles. Tampoco litigaban por encontrarse los primeros puestos. ¿Cuántas personas hoy también se enfrentan unos con otros y a veces hasta entre las mismas familias solamente por querer obtener los primeros puestos en el gobierno, en la empresa donde se trabaja, los primeros puestos en la mesa cuando nos sentamos a compartir las comidas, los primeros puestos en la iglesia? Y resulta que ese no es el sentido cristiano. Por eso el Señor nos lo recuerda. Yo no he venido a ser servido, sino a servir. Y el mayor servicio que el Señor le presta a la humanidad, nos presta a nosotros, es la entrega de su vida en la cruz. Por lo tanto, estamos invitados entonces a acercarnos únicamente a la voluntad de Dios, poniéndonos siempre al servicio de nuestros hermanos, haciéndonos pequeños, donando nuestra propia vida por las otras personas. ¿Nos parecemos a Cristo el Señor? Pues si nosotros somos sus hermanos menores, si somos imagen y semejanza de Dios, estamos llamados entonces a parecernos, pero no por el peluqueado, ni por la forma de caminar, ni por el tono de la voz, no, parecernos a Dios en la capacidad de amar. Dios es amor y Él espera que nosotros amemos, que nos amemos unos a otros, inclusive que amemos a nuestro enemigo. Parecernos a Jesús es hacer otro tanto como Él. Por lo tanto, parecernos a Jesús nos compromete en el amor, en la práctica de la caridad, nos compromete en el perdón, nos compromete en la oración permanente, en la celebración de los sacramentos, en el servicio sincero y definitivo a las otras personas. Y esto realmente, siendo fieles al Señor, nos llevará a algunos momentos de humillación, de tristeza, frente a la opinión pública. Pero no nos debe interesar como cristianos lo que diga la gente que no busca a Dios. Nos debe interesar es que nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios y ya Dios finalmente hará su obra. Qué bueno permitir que Dios sea Dios. Todo lo que hagamos por nuestro hermano más pequeño, más sencillo, más humilde, siempre será recompensado por Dios. Pues no nos cansemos de servir al estilo del Señor Jesús.
sin esperar ninguna recompensa en este mundo, sino saber que hemos hecho en todo lo que teníamos que hacer. Hemos hecho la voluntad de Dios. Es natural que los apóstoles no hayan entendido este discurso de Jesús, así como a nosotros a veces nos cuesta trabajo. ¿Por qué? Porque la ley fundamental que Jesús da a sus discípulos son los valores humanos, tomados de los valores naturales. Y qué importante poder vivir los valores. Y el valor fundamental es el amor. Y desde ahí se desprenden todos los otros valores. El respeto, la acogida, el ser capaz de no juzgar a nadie, el no condenar absolutamente a nadie, el ser capaz de darnos un buen abrazo de vez en cuando como hermanos que somos. En fin, el Señor Jesús no ha venido a ser jefe, amo, no ha venido a ser servido, sino ha venido a servir. Y su servicio llega hasta el extremo de entregar su vida en el patíbulo de la cruz, y entrega su vida sencillamente por amor, porque Él nos ama. De tal manera que nosotros, discípulos misioneros del Señor Jesús, estamos llamados a seguir este modelo de vida, de servicio, de amor, de justicia y de paz. Qué bueno que hoy podamos orar por toda la comunidad cristiana y por todos los pastores de la iglesia, comenzando por el Papa, para que nosotros no busquemos privilegios en ningún momento, sino que estemos totalmente atentos a servir, principalmente a los pobres, donde quiera que ellos se encuentren. Y que María Santísima, quien siempre estuvo dispuesta a la voluntad de Dios, nos ayude también en este caminar de Cuaresma. María Inmaculada, Madre de la Iglesia y Auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros. San Juan Bosco, ruega por nosotros. Que el Señor Dios te bendiga y te favorezca, te muestre su rostro y te conceda la paz, la alegría y la salud. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y sobre tu familia y permanezca para siempre. Amén.